Pues muy buenas tardes a todos. Siendo las 5:05 de la tarde, les doy la bienvenida al primer webinar de este año del 2022, organizado por la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Y antes de iniciar con la presentación de parte de toda esta sociedad, queremos desearle a todos que hayan pasado unas felices fiestas. Ya son 20 días después de Año Nuevo, pero apenas nos acabamos de reunir. Les deseamos a todos un excelente año 2002 y pues venga más actividades aquí con nosotros. Esta tarde tenemos el honor de contar con la participación del doctor Iván Rosado Méndez, quien nos impartirá el seminario que lleva por título El papel de las y los físicos médicos en el desarrollo de biomarcadores de imagen cuantitativa. Al final de la ponencia se tendrá un espacio de preguntas y respuestas. Antes de iniciar con el seminario, me gustaría presentar la trayectoria académica y profesional del doctor Iván Rosado, quien es profesor del Departamento de Física Médica de la Universidad de Wisconsin-Madison, con un nombramiento en conjunto en el Departamento de Radiología. Hizo su licenciatura en Ingeniería Física en el Tecnológico de Monterrey, su estudio de posgrado en maestría en Física Médica de la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en Física Médica de la Universidad de Wisconsin-Madison. Después de graduarse en el 2014, se quedó en la Universidad de Wisconsin-Madison como pasante postdoctoral. Del 2017 al 2021 fue investigador en el Instituto de Física de la UNAM. Su investigación se centra en técnicas cuantitativas de imagen por ultrasonido con el fin de desarrollar biomarcadores no invasivos para medicina de precisión. Miembro de la American Association of Physicists in Medicine, el American Institute of Ultrasound in Medicine y la Acoustical Society of America, y codirige el Comité de Biomarcadores de Ultrasonido Cuantitativo por Pulso Eco de la Quantitative Imaging Biomarker Alliance de la RSNA. Por ello, la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina le agradece de nuevo al doctor Rosado Méndez por su generosa colaboración en este espacio, por el tiempo que ha destinado para ello y por compartir con nosotros sus conocimientos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. La audiencia es suya, doctor. Muchísimas gracias por esa introducción tan cándida. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder saludarles. Déjenme compartir de una vez la pantalla. Muchísimas gracias. Pues agradezco muchísimo la invitación de la sociedad para poder compartir con ustedes parte del trabajo que estamos haciendo en la Alianza de Biomarcadores de Imagen Cuantitativa de la Sociedad de Radiología de Estados Unidos. Particularmente mi trabajo se centra en uno de los comités de biomarcadores de ultrasonido, en específico un comité que se llama biomarcadores por pulso de ultrasonido cuantitativo por pulso eco. Y la idea de hoy es presentarles la manera en que pues, nosotros como físicos médicos podemos contribuir tanto al desarrollo de biomarcadores a través de investigación básica e investigación aplicada, como a la traslación clínica y al uso de estos biomarcadores en ensayos clínicos para realizar investigación tipo ensayo clínico. Quisiera comenzar presentando algunos apoyos que recibo tanto de Siemens Healthineers como préstamo de equipo y software y apoyo técnico, así como préstamo de equipo y software de General Electric, y también soy consultor de Siemens. La plática va a estar dividida en 4 partes. Voy a comenzar introduciendo o presentando la motivación para el desarrollo de biomarcadores de imagen cuantitativa. De ahí voy a describir las estrategias actuales y las iniciativas para llevar a cabo la validación técnica de estos biomarcadores. Y como ejemplo, les voy a presentar mi experiencia en el desarrollo y la validación de estos biomarcadores en el área de ultrasonido médico. Y pues cerraré con unos mensajes finales que me gustaría que ustedes se quedaran después de la plática. Actualmente la medicina está enfrentando el reto de llevar a cabo estrategias de abordaje de pacientes personalizadas de precisión. En este contexto, la medicina de precisión se refiere a la identificación de intervenciones y tratamientos más efectivos para cada paciente a partir de considerar la información genética y su fenotipo, de factores ambientales y del estilo de vida. Y el objetivo primario de estas estrategias de medicina de precisión o medicina personalizada
es buscar mejores resultados en cada paciente. Los físicos médicos, en particular en el área de la radiología, podemos participar en el desarrollo de estrategias de abordaje personalizadas, por ejemplo, a través de la redefinición de parámetros de evaluación de dosis y calidad de imagen que puedan generalizarse a diferentes modalidades de imagen, tanto con radiación ionizante como no radiación no ionizante, al desarrollo de protocolos personalizados de imagen y de evaluación de su desempeño, al enfoque y educación para la adopción de enfoques cuantitativos y de objetividad en la imagen a través de estrategias de metrología, y en el desarrollo de parámetros clínicamente significativos, en inglés endpoints, para evaluar los resultados de ensayos clínicos de una manera objetiva. Un componente central en el desarrollo de la medicina de precisión son los biomarcadores. Un biomarcador es una característica que se mide y se evalúa objetivamente como un indicador de un proceso biológico normal, una enfermedad o una respuesta a una intervención terapéutica. Es decir, a través de los biomarcadores estamos buscando realizar una medición de alguna propiedad del cuerpo, como por ejemplo el hematocrito, que nos indique el estado de salud del la o el paciente o un posible proceso patológico. La manera más común de obtener estos biomarcadores es a través de muestras histológicas o serológicas, las cuales ofrecen ventajas como que dan información a nivel microscópico o incluso genómico, proveen información de tipo cuantitativo, por lo tanto es altamente reproducible, y existen protocolos relativamente estandarizados para obtener estos biomarcadores. Sin embargo, sufren de las desventajas de que comúnmente se requiere extraer una muestra de tejido para obtener este tipo de información, o se requiere, el muestreo que se obtiene de la propiedad o la característica de interés es limitado tanto espacial como temporalmente. Esta información viene a través de información genómica, de procesos enzimáticos, de metabolómica o de proteómica. Las diferentes técnicas de imagen médica ofrecen muchas ventajas ofrecen una oportunidad muy grande para obtener este tipo de información o información complementaria de manera no invasiva y de manera comprensiva a través de obtener imágenes seccionales o en 3D e incluso en tiempo real, como puede ser, por ejemplo, en el ultrasonido. Sin embargo, las aplicaciones actuales o más comunes de las imágenes médicas es que ofrecen información a nivel microscópico. Comúnmente el análisis de las imágenes es cualitativo y existe gran variabilidad en la manera en la que se operan los equipos. Entonces, una manera de pues darle la vuelta a algunas de estas limitaciones es a través de técnicas de imagen cuantitativa, las cuales buscan ofrecer biomarcadores de imagen cuantitativa. Un biomarcador de imagen cuantitativa, o KIP, por sus siglas en inglés, se refieren a características que se miden de manera objetiva en una imagen médica y que está relacionada con procesos biológicos normales, procesos patológicos o respuestas a intervenciones terapéuticas. Entonces, como ejemplo, les muestro aquí algo de los resultados que hemos obtenido yo a través de mi doctorado en el desarrollo de biomarcadores de ultrasonido cuantitativo para evaluación de cáncer mamario. Aquí les presento una imagen compuesta de 4 tipos de imágenes de ultrasonido. La imagen convencional en modo B, que nos da información de la ecogenicidad de un tejido. Imágenes de elasticidad, en la cual se evalúa qué tan duro o suave es un tejido. En este caso aquí podemos ver que la lesión se ve de un tono más oscuro que el tejido circundante, indicando que es un tejido más duro. Por supuesto, también tenemos las técnicas de flujo, como las técnicas Doppler, que nos indican tanto dirección como valor de la velocidad de flujo dentro de los vasos sanguíneos. Y en cuanto a técnicas más nuevas, les muestro aquí un ejemplo de unas técnicas que les voy a platicar más adelante, que se llaman ultrasonido cuantitativo por pulso eco, en las cuales buscamos cuantificar propiedades acústicas del tejido como el coeficiente de atenuación.
Esas características se han utilizado no solo para mejorar el diagnóstico por imagen en cáncer de mama, sino también como biomarcadores para evaluar efectos en la respuesta a intervenciones terapéuticas. Aquí les muestro como ejemplo algunos resultados del grupo del Dr. Gregory Chernada de la Universidad del Instituto de Salud de Stony Brook en Toronto, en la cual utilizaron imágenes paramétricas relacionadas con la ecogenicidad de ultrasonido cuantitativo para evaluar la respuesta a quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama localmente avanzado. Entonces, al comparar, por ejemplo, los niveles de color de estos parámetros de ultrasonido cuantitativo, podemos ver que aquellos pacientes que presentaron respuesta completa a la quimioterapia neoadyuvante presentaron un cambio drástico en la escala de colores de este parámetro comparado con los pacientes, con este paciente que no respondió al tratamiento. Uy, fue todo. La compu. Ok. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros como físicos podemos formar parte importante de los grupos que desarrollan este tipo de técnicas es porque poseemos un conocimiento profundo de los diferentes fenómenos de interacción de los diferentes tipos de radiación, tanto ionizante como no ionizante, con diferentes propiedades físicas del tejido, lo cual nos permite entender cómo podemos, a partir de entender esas interacciones, comprender el proceso de formación de la imagen radiológica. Esto nos permite ir en sentido opuesto y aplicar técnicas de, por ejemplo, solución de problemas inversos para cuantificar estos biomarcadores cuantitativos y extraer parámetros cuantitativos sobre la morfología y la fisiología del tejido. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos contribuir desde el punto de vista de investigación. Ahora quisiera comentarles o compartirles la importancia de la validación técnica de estos biomarcadores. Una de las razones más importantes de la necesidad de este tipo, de la validación de los biomarcadores, la ejemplifico aquí con una publicación de Post en la revista Nature en el 2011, en la que evaluó la traslación clínica de los biomarcadores que se habían estado desarrollando hasta ese año, y encontró que de los aproximadamente 150,000 biomarcadores que se habían publicado en la literatura, únicamente 100 se aplicaban de manera rutinaria en la clínica. Una de las razones por las cuales existe ese cuello de botella en la traslación clínica de biomarcadores es por la falta de definición de normas comunes con enfoques interdisciplinarios para el descubrimiento y la validación de biomarcadores. ¿Y a qué me refiero con validación? Bueno, existen dos componentes de la validación técnica y la validación clínica. La validación técnica busca comprobar que lo que estamos midiendo es en verdad lo que buscamos medir, y se basa en la evaluación de sesgo y la identificación de fuentes de variabilidad. La validación clínica se busca evaluar el nivel de correlación con el proceso biológico o patogénico que buscamos, para el cual buscamos desarrollar ese biomarcador. En esta presentación me voy a enfocar principalmente en el aspecto técnico, en la validación técnica, y es aquí donde entra el trabajo de la Alianza de Biomarcadores de Imagen Cuantitativa, KIVA, por sus siglas en inglés, de la Sociedad de Radiología de Estados Unidos, la cual busca mejorar el valor y la practicidad de los biomarcadores de imagen cuantitativa a partir de reducir las fuentes de variabilidad y de sesgo entre equipos de medición, entre pacientes y cuando se adquieren mediciones en diferentes instantes. Entonces, lo que busca KIVA, lo que se busca en esta iniciativa es desarrollar protocolos, los cuales se conocen como perfiles, que al seguirse se puedan alcanzar niveles definidos de sesgo, de repetibilidad y de reproducibilidad. Es decir, establecen una serie de pasos que garantizan que se pueda alcanzar cierto nivel de precisión y de exactitud. Entonces, como recordatorio, aquí les muestro gráficamente a lo que me refiero con exactitud y con precisión.
En el caso ideal, tendríamos mediciones muy precisas y sin sesgo, es decir, que si obtenemos un conjunto de mediciones en el mismo objeto, repitiendo una y otra vez el proceso de medición y construimos un histograma. El ancho de ese histograma va a ser angosto y el valor promedio de ese histograma va a estar centrado en el valor esperado. Otro caso puede ser, por ejemplo, que tengamos una medición poco precisa en la que el histograma es más ancho, tenemos más variabilidad en los datos, pero en promedio nuestros datos están de acuerdo con el valor esperado. Es decir, tenemos un biomarcador sin sesgo, pero que es poco preciso. Y en el peor de los casos, tenemos un biomarcador que es poco preciso y con sesgo, en el cual tenemos una distribución ancha de valores, una gran variabilidad en los valores que obtenemos del biomarcador, y también obtenemos un sesgo importante comparado con el valor esperado. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el desarrollo de estos perfiles o de estos protocolos dentro de Kiva? Se lleva a cabo a partir de 5 etapas, las cuales empiezan en la etapa 0. La etapa 0 consiste en proponer a la alianza de biomarcadores un nuevo biomarcador para el cual se desea desarrollar un perfil nuevo. Este biomarcador se evalúa con base en la literatura publicada hasta la fecha y se aprueba o no se aprueba que se desarrolle este perfil para este biomarcador. Una vez que se desarrolla el perfil que incluye declaraciones de sesgo, repetibilidad y reproducibilidad, el primer borrador completo se abre a discusión pública para obtener la opinión de expertos de diferentes organizaciones, como puede ser la AAPM u otras organizaciones más pertinentes para la modalidad de imagen a partir de la cual se está desarrollando el biomarcador. Una vez que se incorporan los comentarios, se alcanza el consenso y posteriormente se evalúa que el protocolo producido a partir de incorporar los comentarios y las opiniones de expertos pueda desarrollarse de manera factible en la clínica. Es decir, que no sea inalcanzable alcanzar los valores de sesgo y repetibilidad y reproducibilidad. Una vez que se demuestra su factibilidad, se reproduce en diferentes instituciones para confirmar los niveles de sesgo y precisión de las declaraciones incluidas en el perfil. Y finalmente, la etapa 5 incluye la aplicación clínica del perfil y su validación en pacientes. Es importante mencionar que como Kiva se enfoca principalmente en el aspecto técnico, la etapa 5 está ya más allá del proceso de Kiva. Actualmente existen 18 perfiles en desarrollo, 4 de ellos en la etapa 1 de discusión pública, 11 en etapa 2 y 3 en etapa 3. Una cuestión importante sobre estos perfiles es que definen de manera muy clara las diferentes responsabilidades de los diferentes actores que toman parte en la implementación de protocolos de biomarcadores de imagen cuantitativa en la clínica, incluyendo tanto a los fabricantes de los equipos de imagen como al responsable de control de calidad, comúnmente ahí entramos nosotros, así como técnicos, radiólogos o sonógrafos, radiólogos y el equipo de imagen mismo. Les muestro ahora algunas de los tipos de declaraciones de sesgo, repetibilidad y reproducibilidad que incluyen ese tipo de documentos, estos perfiles. Por ejemplo, la declaración de sesgo establece el nivel de acuerdo con el valor de referencia. Declaración de linealidad establece si el biomarcador cambia de manera proporcional al valor esperado. Declaración de repetibilidad, que reporta los valores del coeficiente de variación en un mismo sujeto, manteniendo constante las condiciones de imagen. Mismo equipo, mismo operador, mismo sitio, es decir, qué tanto varían nuestras muestras si nosotros mismos evaluamos una y otra vez la adquisición del biomarcador en un mismo sujeto. Declaración de comparación transversal, el cual reporta el intervalo de confianza al 95% del valor del biomarcador, manteniendo de nuevo las mediciones de medición constante.
Y por último, un conjunto de declaraciones de comparaciones longitudinales que reporta el intervalo de confianza del valor observado del cambio de un biomarcador en dos instantes diferentes, ya sea en el mismo sujeto, ya sea con el mismo sistema y en el mismo sitio, con diferente sistema de imagen, pero en el mismo sitio, o incluso en diferentes sitios. Entonces, se pueden dar cuenta, un concepto común en todas este tipo de declaraciones es que están basadas en metrología. Es decir, están basadas en análisis de incertidumbre y fuentes de error, al cual nosotros estamos muy acostumbrados y tenemos un gran entrenamiento. Entonces, nosotros también podemos tomar parte activa en el proceso de desarrollo de estos perfiles y de estas declaraciones de sesgo, repetibilidad y reproducibilidad. Entonces, ahora les voy a dar algunos ejemplos del trabajo desarrollado por el área, la rama de ultrasonido de la Alianza de Biomarcadores de Imagen Cuantitativa. Actualmente existen 4 comités de biomarcadores de ultrasonido cuantitativo. El comité de velocidad de onda cortante basado en elastografía, ultrasonido con medio de contraste, flujo volumétrico sanguíneo y ultrasonido cuantitativo por pulso eco. En esta presentación, por cuestiones de tiempo, les voy a platicar únicamente de velocidad de onda cortante y de ultrasonido cuantitativo por pulso eco. Entonces empecemos con la velocidad de onda cortante. Para quienes no estén familiarizados con esta técnica, la elastografía por onda cortante es una técnica que se basa en ultrasonido para cuantificar de manera remota, es decir, sin la necesidad de ingresar al interior del cuerpo y tocar un tejido de interés, la elasticidad de un tejido. Es decir, buscamos decir si un tejido es suave o duro, pero en una escala absoluta, a través de medir propiedades mecánicas del tejido. Para esto utilizamos ondas cortantes, las cuales son ondas transversales, en las cuales el desplazamiento que se induce en el tejido es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Este tipo de ondas son diferentes a las ondas a partir de las cuales se crean las imágenes de ultrasonido, las cuales son ondas longitudinales o de compresión, en las cuales la deformación que se induce en el tejido es paralela a la dirección de propagación de la onda. Entonces, la manera a través de la cual se puede inducir una onda transversal con una sonda diseñada para crear ondas longitudinales es a través de la emisión de un pulso de ultrasonido de larga duración, el cual al interactuar con un tejido atenuante, con un medio atenuante como lo es el tejido, transfiere momento y crea una fuerza que desplaza el tejido de manera efectiva, logrando inducir una deformación que se propaga de manera transversal. Una característica importante de estas ondas transversales es que la velocidad con la que se propagan, la cual represento aquí por las siglas en inglés, shear wave speed, está relacionada directamente con el módulo de elasticidad, el módulo de Young, de manera que mientras más duro sea el tejido, la velocidad de la onda cortante aumenta. La motivación principal para el desarrollo de biomarcadores basados en elastografía por onda cortante es su uso para evaluar de manera objetiva el grado de fibrosis hepática. En la gráfica que les muestro aquí, presentada por Barr y colaboradores en la revista Radiology, se presenta la distribución de probabilidad de hallar diferentes valores de la velocidad de la onda cortante para diferentes grados de fibrosis evaluados con la escala Metavir, yendo de la ausencia de fibrosis F0 a cirrosis F4. Entonces podemos ver que los valores promedio para cada uno de los valores de las escalas del sistema Metavir corresponden a valores cada vez mayores de la velocidad de la onda cortante. Entonces, mientras el hígado se va volviendo cada vez más duro debido al desarrollo de fibrosis, la velocidad de la onda cortante aumenta. El perfil que está en estos momentos en etapa de discusión, de opinión pública, incluye varias declaraciones de sesgo, repetibilidad y reproducibilidad. Aquí les incluyo 2 ejemplos de estas declaraciones.
Por ejemplo, la declaración de repetibilidad, que establece que una medición de la velocidad de la onda cortante tiene el siguiente coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre el promedio, en un mismo sujeto dependiendo del valor de la velocidad de la onda medida y la profundidad de la adquisición. Entonces, para diferentes rangos de valores se establece cierto grado de repetibilidad a diferentes profundidades. La dependencia de la variabilidad observada con el rango de valores de la velocidad de la onda cortante se debe a que los procesos de estimación de este biomarcador están basados en técnicas de tiempo de vuelo, es decir, miden qué tan rápido tarda en viajar la onda de un punto a otro en el tejido, a través de ver cómo se deforma el patrón de moteado de la imagen de ultrasonido. Y la varianza de estos métodos aumenta con respecto al valor promedio de la velocidad de la onda cortante. El efecto debido a la profundidad se debe a que a mayores profundidades, debido a la atenuación de las ondas de ultrasonido, llega menos energía de ese pulso largo que induce la onda cortante, y por lo tanto se inducen ondas transversales de menor amplitud, y por tanto es más difícil rastrearlas, por lo tanto la variación es más grande. El segundo ejemplo de declaración que les presento es el ejemplo de cambio longitudinal, el cual establece que podemos declarar que se ha detectado un cambio verdadero en dos mediciones de la velocidad de la onda cortante realizadas a momentos distintos, con una confianza del 95%, si el cambio porcentual medido, es decir, la diferencia entre las mediciones sobre el valor promedio entre ambas mediciones, es igual o mayor a los diferentes coeficientes de repetibilidad. Es decir, establece un umbral a partir del cual podemos establecer con una confianza del 95% que si hay un cambio significativo de la velocidad de la onda cortante, por ejemplo, debido a diferentes grados de fibrosis en el hígado. De nuevo, se establecen valores umbrales para diferentes rangos de la velocidad de la onda cortante y a diferentes profundidades por los efectos que les comenté anteriormente. Ahora, cuando uno busca implementar estos biomarcadores a través de seguir el perfil y poder verificar que la implementación de nuestro protocolo en nuestro hospital cumple estos niveles de precisión y de exactitud en el proceso de medición, es preciso llevar a cabo el proceso recomendado de medición del biomarcador. Entonces, para esto, el perfil establece una lista de pasos para evaluar la conformidad de la implementación de nuestros biomarcadores con los niveles de sesgo, repetibilidad y reproducibilidad que establece el perfil. Entonces, para simplificar o facilitar la implementación de estos protocolos, el protocolo en particular de la velocidad de la onda cortante ofrece al usuario una lista de pasos para evaluar de manera sistemática que se están cumpliendo todos los requisitos de conformidad. Y los físicos médicos podemos tomar parte en muchos de los pasos de esta lista, incluyendo, por ejemplo, la educación del personal y el entrenamiento del personal sobre la nueva técnica que se quiere implementar, y la posterior evaluación del desempeño del personal en la aplicación del biomarcador, así como la validación del producto, aceptación, control de calidad, el diseño del protocolo a partir de dar nuestras recomendaciones desde el punto de vista físico, la asignación de responsabilidades, manejo de pacientes, etc. Entonces, no tengo tiempo de describir todas las posibles aportaciones. Me voy a enfocar en dos, que son los criterios de aceptación, una vez que se recibe la herramienta que se quiere utilizar para obtener el biomarcador, y el control de calidad periódico que se debe realizar para asegurar la consistencia en la aplicación del biomarcador en un protocolo dado. Entonces, durante las pruebas de aceptación, una vez que recibimos un equipo, por ejemplo, que trae la nueva herramienta de elastografía por onda cortante que queremos utilizar para la evaluación de fibrosis hepática, hay 4 pasos que recomienda el perfil. Primero, evaluar que no existe daño en el equipo, como cualquier prueba de control de calidad. La verificación del software, es decir, que si vamos a evaluar que nuestra implementación del protocolo cumpla con los niveles de sesgo, precisión
de sesgo y precisión del biomarcador de acuerdo con las recomendaciones de Kiva, tenemos que asegurarnos que el software que tenemos es el que se incluye en el perfil para asegurar que estamos comparando manzanas con manzanas y no manzanas con naranjas, ¿no? También propone evaluar el sesgo de la medición de la velocidad de la onda cortante en dicho sistema y con los transductores que buscamos utilizar para la aplicación técnica del biomarcador. Y el requisito es confirmar que el sesgo de la medición está dentro del más o menos 5% del valor esperado. Y por último, este paso en amarillo no se incluye en el perfil. Sin embargo, lo incluyo yo porque es necesario para poder realizar las pruebas de calidad periódicas, ya que las pruebas de calidad del ultrasonido están referenciadas a las pruebas de aceptación. Entonces, incluyo aquí realizar el control de calidad del sistema de ultrasonido en modalidad B, según lo especificado por las guías del Instituto Americano de Ultrasonido de Medicina. Entonces, para el control de calidad periódico, el perfil propone iniciar con el control de calidad de imágenes en modo B, las pruebas de control de calidad convencionales, que si no tienen las de aceptación, pues no van a poder comparar con los valores iniciales, por lo tanto es importante que tengan las primeras. Luego, medición del sesgo y pruebas de control de calidad del sistema, de la herramienta de velocidad de la onda cortante, con un maniquí específicamente diseñado para evaluar la velocidad de la onda cortante. El requisito es confirmar anualmente y después de cualquier actualización del software que el sesgo de las mediciones en un maniquí elástico, utilizando la configuración y los procedimientos para adquisición estándar, es decir, el protocolo que estamos utilizando en la clínica, esté dentro del más o menos 5% de los valores esperados en los maniquíes. Y por último, tenemos que también realizar control de calidad de los maniquíes. Tenemos que realizar evaluaciones de las propiedades acústicas y elásticas del maniquí. Y en caso, por ejemplo, de detectar que existe una reducción del peso del maniquí mayor a 0.5%, hay que enviar el maniquí para que sea reacondicionado con el fabricante o incluso reemplazado. Entonces, estos maniquíes de control de calidad, en general se requieren dos para poder llevar a cabo las pruebas, dos tipos para llevar a cabo las pruebas que les mencioné anteriormente. Los maniquíes diseñados para pruebas de control de calidad en modo B, las pruebas convencionales, y un par de maniquíes para llevar a cabo las mediciones de la velocidad de la onda cortante. Las propiedades de dureza o de elasticidad de estos maniquíes se evalúan llevando a cabo un protocolo con un equipo de investigación de ultrasonido fabricado por una empresa conocida como Verasonics. Y el comité de biomarcadores, el comité del biomarcador de la onda cortante ha hecho de acceso público las rutinas de programación de este sistema para poder reproducir este proceso de caracterización de los maniquíes para la medición de la velocidad de la onda cortante. Una vez que adquirimos los maniquíes y que obtenemos los valores reportados por el fabricante de las propiedades acústicas y las velocidades de la velocidad de la onda, los valores de la velocidad de la onda cortante, es preciso que quien lleva a cabo, quien organiza el control de calidad en el protocolo, también realiza una verificación independiente de las características del maniquí. Los maniquíes deben de volverse a pesar cada 6 meses para asegurarse que no existe un cambio mayor al 0.5% en el peso. Y si existe este cambio, hay que enviarlo, como mencioné anteriormente, a ser reacondicionado por el fabricante del maniquí. Y las mediciones deben realizarse a temperatura recomendada por el fabricante del maniquí. Pues aquí les incluyo algunas de las propiedades de los maniquíes, tanto para imagen en modo B, como para velocidad de la onda cortante. En 2 diapositivas les muestro una foto de cómo se ve uno de estos maniquíes. La característica más relevante para la velocidad de la onda cortante es que hay que tener 2 maniquíes, uno que simule la dureza de un hígado normal y otro que simule la dureza de un hígado fibrótico con grado Metavir F3. Entonces, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de estas pruebas de evaluación del sesgo, cómo hay que llevarlas a cabo.
Como recordatorio, el sesgo evalúa la diferencia entre la medición realizada en un maniquí y un valor de referencia, que en este caso, como mencioné anteriormente, es el valor que se obtiene con un protocolo estandarizado utilizando un equipo Verasonics. El protocolo de adquisición de datos incluye realizar 20 mediciones de la velocidad de la onda cortante en varias profundidades y en los dos maniquíes. Se proponen dos profundidades, una a 4.5 centímetros y una a 7 centímetros. Las dos profundidades tienen relevancia clínica debido a que están relacionadas con el hecho de adquirir los valores en pacientes más grandes o más delgados. Y, por supuesto, como mencioné anteriormente, realizar la evaluación en dos maniquíes, uno que simula hígado normal y uno que simula hígado hepático. Posteriormente llevamos a cabo el análisis estadístico del sesgo. Para esto se evalúa el sesgo de medidas individuales de manera porcentual, donde cada medición, estoy representándolo aquí como una Y sub I, menos el valor esperado, el valor de referencia obtenido con el equipo Verasonics, indicado con X. De las 20 mediciones, y a partir de la varianza y el valor promedio del sesgo, se establecen el intervalo de confianza al 95% a partir del valor estadístico, del estadístico T, considerando un error de a ambos lados del tipo alfa del 5%. Y a partir de establecer los criterios, los intervalos de confianza al 95% del nivel de sesgo, tenemos que verificar que el límite menor del intervalo de confianza sea mayor a menos 5% de sesgo y que el límite mayor del intervalo de confianza al 95% sea menor a más 5% de sesgo. Esto luce medio confuso. Aquí está cómo lo llevamos a cabo. Estas son pruebas preliminares en la aplicación de este protocolo en nuestro laboratorio aquí en Wisconsin. Aquí muestro un ejemplo del maniquí, el cual estamos escaneando con un transductor curvilíneo. En este caso no realizamos las 20 muestras, las 20 medidas, solo realizamos 15. Y las 15 medidas se realizaron a 4.5 centímetros y 7 centímetros, con 3 sistemas diferentes, los cuales represento con diferentes colores. Y lo que reporto en esta tabla son los valores del sesgo para cada medición. Entonces, a partir del valor del sesgo de cada medición, obtenemos el valor promedio para cada profundidad y para cada sistema. A partir de la varianza, obtenemos el intervalo de confianza al 95%, así como sus límites inferior y límites mayor. Entonces podemos ver que dos de los sistemas no cumplen con el requisito de que el sesgo tenga que ser menor o mayor al 5%, al más menos 5%, como establece el perfil. Solo uno de los sistemas, el sistema 2, posee intervalos de confianza del sesgo que están dentro del más menos 5% establecido por el perfil. Entonces, en este caso, estos dos sistemas tendrían que reportarse al fabricante para buscar la fuente de error. Ahora les voy a platicar brevemente sobre el más pequeño de los 4 en edad, el más pequeño de los 4 comités de biomarcadores de imagen cuantitativa de ultrasonido, que es el Comité de Ultrasonido Cuantitativo por Pulso Eco. El desarrollo o el nacimiento de este comité se debió al interés cada vez mayor en la aplicación de este tipo de biomarcadores de ultrasonido cuantitativo por pulso eco para la evaluación de infiltración grasa en el hígado. Entonces aquí muestro dos tipos de evidencia de este interés. En la izquierda tenemos la evidencia académica y clínica, que la represento como el número de publicaciones reportados en PubMed en diferentes décadas, yendo de los 80s, los 90s, los 2000s y los 2010s, en la que busqué artículos que reportaban el uso de uno de los posibles biomarcadores de ultrasonido cuantitativo por pulso eco, que es el coeficiente de atenuación, y podemos ver el aumento muy marcado en la década de 2010 a 2020
en la implementación de este tipo de biomarcador. Esta gráfica representa el estado actual de la implementación comercial de este tipo de biomarcadores. Hay 3 biomarcadores, uno de atenuación, uno de retrodispersión y la velocidad del sonido. Actualmente existen 10 fabricantes que ya incluyen implementaciones del coeficiente de atenuación y algunos que están en el proceso de implementar técnicas de retrodispersión y técnicas de velocidad del sonido. La razón principal para la búsqueda de la aplicación de estos biomarcadores para evaluar el grado de infiltración grasa es básicamente la pandemia de obesidad a la que se está enfrentando el mundo el día de hoy. Una de las consecuencias de esta epidemia de obesidad es el nivel cada vez mayor de niveles de infiltración grasa en el hígado. La cual se conoce como esteatosis, se refiere a la presencia de vesículas de triglicéridos en los hepatocitos, los cuales conforme va progresando la enfermedad, pueden llegar a producir un proceso de inflamación conocido como esteatohepatitis, y este proceso inflamatorio puede incluso generar procesos fibróticos, desarrollando posteriormente cirrosis, hipertensión, varices, disfunción hepática e incluso cáncer. Existen 3 posibles biomarcadores basados en ultrasonido pulso eco que buscan cuantificar propiedades acústicas. La más explorada es la atenuación acústica, la cual se refiere a la pérdida de potencia acústica del pulso de ultrasonido como función de la profundidad que atraviesa el pulso dentro del tejido. Esta es una pérdida exponencial y la tasa de pérdida de amplitud por unidad de longitud de trayectoria atravesada se conoce como el coeficiente de atenuación. Muy similar a los rayos X en cuanto a la ley de Lambert. En el caso del coeficiente de atenuación acústico, este es proporcional a la suma de la sección eficaz de interacción por unidad de volumen debido a procesos de absorción y a procesos de dispersión, y tiene una dependencia aproximadamente lineal con la frecuencia. Entonces, de acuerdo con esta dependencia lineal, comúnmente los equipos que implementan estas técnicas reportan la atenuación específica, que es el coeficiente de atenuación dividido por la frecuencia a la cual se cuantifica el coeficiente de atenuación. Por lo tanto, las unidades son decibeles, es decir, el grado relativo de pérdida de amplitud por centímetro, la trayectoria atravesada, por megahertz debido a la dependencia lineal con la frecuencia. La imagen que tenemos a la izquierda es de un estudio de Fujiwara y colaboradores publicados en el 2018, en la que se muestra se observó una fuerte correlación del coeficiente de atenuación como función de la esteatosis evaluada a través de biopsia. Las imágenes de la derecha nos muestran ejemplos de las implementaciones comerciales. La primera fue la introducción de la medición de atenuación en los equipos FibroScan, los cuales se han utilizado por más de 10 años para evaluar la dureza del hígado a través de la elastografía por onda cortante. Estos equipos fueron actualizados para implementar la medición de atenuación. Posteriormente se introdujeron técnicas de medición de atenuación, como por ejemplo Canon, que ofrece imágenes del coeficiente de atenuación, Hitachi, que ofrece valores puntuales o medidos dentro de una región de interés, y más recientemente el parámetro UGAP de General Electric, que ofrece tanto imágenes como el valor promedio dentro de una región de interés del coeficiente de atenuación. La rapidez del sonido también es variable con el desarrollo de esteatosis, con el aumento de infiltración grasa en el hígado. La velocidad de la onda cortante se ha observado en varios estudios que disminuye conforme progresa el nivel de infiltración grasa. Esto se debe a que el tejido graso tiene una velocidad de propagación menor a la del tejido hepático sano. Por lo tanto, mientras más grasa existe en el hígado, la velocidad de la propagación de la onda será cada vez menor. Sin embargo, existe un posible efecto inverso cuando empieza a ocurrir el proceso de fibrosis y la inducción de cirrosis, ya que la velocidad de las ondas de ultrasonido
de manera similar a la velocidad de la onda cortante, comienzan a aumentar con el desarrollo de la fibrosis. Y el tercer biomarcador que estamos investigando es el coeficiente de retrodispersión, que básicamente es la característica o la propiedad acústica del tejido que nos dice qué tan reflejante es el parénquima del tejido. La dispersión se refiere a un redireccionamiento elástico de la onda incidente al encontrar variaciones microscópicas de impedancia acústica, como pueden ser las vesículas de triglicéridos en un hígado graso, y en particular cuando la onda es redirigida de vuelta al transductor, es cuando se crean los ecos que detectamos nosotros para producir la imagen. Entonces, mientras más ecos tengamos, esto nos indica que el tejido es más ecogénico, más reflejante y por lo tanto puede utilizarse para evaluar cambios en densidad y compresibilidad asociados con un proceso patológico, como la infiltración grasa. La característica o la propiedad que evaluamos es el coeficiente de retrodispersión, que se define físicamente como el promedio de la potencia dispersada dentro de un diferencial de ángulo sólido a 180 grados, es decir, de vuelta hacia el transductor, normalizado por la intensidad incidente. Es decir, es una medida relativa a la onda incidente de ecogenicidad o reflexión. La figura de la derecha nos muestra la relación del coeficiente de retrodispersión con el grado de esteatosis evaluado con fracción grasa por densidad protónica en resonancia magnética, y podemos observar una fuerte correlación entre la medida con ultrasonido y la medida realizada con resonancia magnética, la cual se considera aún más exacta que la biopsia. Entonces, debido al interés de la implementación comercial de estos tres biomarcadores, se creó el comité de biomarcadores para estas tres propiedades acústicas, cuya misión es alcanzar consenso sobre cómo medir y reportar las características de biomarcadores de ultrasonido cuantitativo por pulso eco entre fabricantes en el contexto específico de la evaluación de estetosis hepática. Actualmente estamos en la etapa 0. El comité se formó en marzo del 2020 y estamos trabajando en la primera versión del perfil. Nuestro comité tiene el reto muy importante de que estamos tratando de abordar 3 biomarcadores al mismo tiempo. Esto nos llevó a tener que definir una estrategia para poder llevar a cabo la validación técnica de manera sistemática. Para eso establecimos 3 niveles en el proceso de validación técnica. El primero es el nivel de medición, en el cual buscamos establecer estándares de medición y reducir la variabilidad y el sesgo entre las mediciones de cada biomarcador. Es decir, lo que buscamos es que las mediciones que se obtienen con diferentes equipos, con diferentes implementaciones comerciales, estén de mejor acuerdo entre ellas y más cercanas a los valores esperados cuando utilizamos un material de referencia caracterizado. El segundo es el nivel de correlación, el cual busca evaluar el nivel de correlación con el proceso biológico de interés, en este caso el nivel de grasa en el hígado, con los protocolos estandarizados en el nivel 1. Por supuesto, ya existe muchísima literatura que reporta niveles de correlación entre atenuación, velocidad de sonido y coeficiente de retrodispersión, como les mostré en las diapositivas anteriores. El reto al que nos vamos a enfrentar nosotros es que vamos a probar el nivel de correlación ya con los protocolos estandarizados. Y por último, vamos a buscar la combinación de estas tres propiedades acústicas para evaluar si a través de dicha combinación podemos obtener una mayor correlación y por lo tanto una evaluación más exacta y precisa del nivel de grasa en el hígado. Actualmente el comité tiene más de 60 miembros y tengo el honor de dirigirlo junto con el doctor Anthony Samir de la Escuela de Medicina de Harvard y el doctor Michael Wang de General Electric. Y estamos divididos en 4 equipos de trabajo, 3 de ellos enfocados en cada uno de los biomarcadores. Como les mencioné anteriormente, actualmente estamos en la etapa 1 y estamos enfocados en optimizar cada biomarcador por separado, razón por la cual tenemos un grupo de miembros trabajando en cada uno de ellos. Y un cuarto grupo enfocado en la producción de maniquíes para la validación técnica de cada uno de los biomarcadores.
Esta validación se va a llevar a cabo a través de un estudio internacional, el cual busca sentar los límites inferiores de sesgo, repetibilidad y reproducibilidad en maniquís con rangos de propiedades acústicas que representan los niveles de estas propiedades o los valores de estas propiedades en diferentes niveles de hígado graso. Actualmente tenemos 32 instituciones que van a participar en este estudio, entre 10 fabricantes y 22 instituciones académicas o clínicas. Estamos buscando que cada participante de la industria, o sea, cada casa fabricante de equipo, esté representada al menos por otros 2 sitios de manera independiente. Y en cada sitio se va a llevar a cabo mediciones por 3 evaluadores. Cada quien va a realizar 3 repeticiones a 3 profundidades diferentes, utilizando 4 maniquíes que simulan 4 grados diferentes de infiltración grasa en el hígado, produciendo un total de 360 mediciones por sitio. Actualmente tenemos este nivel de participación, donde tenemos en esta gráfica cada uno de los fabricantes que participan en el estudio, y nos muestra el número de sitios por fabricante y cada uno de los biomarcadores que se puede evaluar en cada una de las por cada uno de los fabricantes. Esta es la logística del proyecto. El proyecto va a tener 2 brazos paralelos. Vamos a tener 2 conjuntos de maniquíes. Debido a que tenemos 32 instituciones, si lo hacemos de manera secuencial, va a tardar 5 años en hacerse. Entonces tendremos 2 brazos con una etapa dentro de los Estados Unidos y una etapa internacional. La Universidad de Wisconsin va a estar al inicio y al final del estudio para verificar la consistencia de los maniquíes, y dentro de la etapa internacional va a participar México. En la Universidad de Wisconsin, durante los meses pasados, hemos llevado a cabo la caracterización de los primeros prototipos de los maniquíes para el estudio internacional. Aquí les muestro un ejemplo de los estudios o de las técnicas que utilizamos para evaluar, por ejemplo, el coeficiente de retrodispersión. Esta gráfica nos muestra el valor esperado en negro y valores obtenidos con diferentes equipos y diferentes transductores en diferentes colores y a 2 profundidades. 4 centímetros representado por las líneas sólidas y 8 centímetros representado por las líneas punteadas. Entonces podemos observar que existe un buen acuerdo en las medidas realizadas con diferentes equipos y respecto al valor esperado. Otra cosa a notar es que aquí en este experimento utilizamos transductores de baja frecuencia y de alta frecuencia para verificar que la dependencia, que la variación en frecuencia que observamos en el valor esperado, obtenido con una técnica independiente, fuese reproducido a ambos anchos de banda. La participación de México va a estar representada por el Grupo de Dosimetría y Física Médica en colaboración con el doctor Raúl Esquivel, y yo voy a participar también como colaborador externo. Quien va a estar a cargo de realizar las pruebas es el doctor Fabián Torres, quien es becario postdoctoral en el proyecto de Ciencia de Frontera, en el cual participamos todos nosotros. Y les muestro aquí un ejemplo de la realización de pruebas de control de calidad en un equipo Siemens que recibió el Instituto de Física en octubre del año pasado. Aquí están el doctor Esquivel y el doctor Torres. Los retos a futuro va a ser ir más allá de los maniquíes. Por supuesto, los maniquíes representan una condición ideal en el proceso de evaluación de sesgo y repetibilidad y reproducibilidad. Este mes el doctor Ehsan Samei presentó o publicó un artículo sobre la importancia de los nuevos roles que los físicos médicos podemos tener en los departamentos de radiología, y uno de estos roles es evaluar la calidad de la imagen de manera personalizada en cada paciente. Entonces incluyó esta gráfica que muestra el ruido evaluado en 2 equipos de tomografía con maniquíes en gris y en pacientes en rojo. Entonces podemos observar que la variabilidad que se observa en el nivel de ruido es mucho mayor cuando se mide en pacientes que cuando se mide en maniquíes.
Entonces, esto, como les mencioné en seguras diapositivas, sí se incluye dentro del proceso establecido por CLIVA y es la confirmación clínica que se llevaría a cabo después de la validación técnica de los biomarcadores. Entonces, para concluir, las y los físicos médicos jugamos un papel central en el desarrollo de estrategias personalizadas de abordaje de pacientes. En particular, en radiología, podemos participar ya sea tanto en el área de investigación como en la traslación clínica para el desarrollo de técnicas de imagen cuantitativa que nos permitan extraer biomarcadores que nos puedan servir para evaluar diferentes procesos patológicos o fisiológicos. Existen varias organizaciones e iniciativas enfocadas en la validación técnica y clínica de biomarcadores de imagen cuantitativa. Yo les mostré el ejemplo de una, que es Kiva, y nuestra participación y nuestra contribución en estas organizaciones es muy importante, pues creo que el trabajo que presenté apoya. Y por último, la incorporación de biomarcadores de imagen cuantitativa como puntos de evaluación en ensayos clínicos y en la práctica clínica requiere que las y los físicos médicos nos integremos como miembros esenciales de los equipos de abordaje del paciente. Entonces quisiera cerrar con esta gráfica que también incluye el doctor Samey en su artículo de este mes, en la que propone un cambio del modelo actual en la cual pues, los físicos estamos tras de bambalinas optimizando el proceso de formación de imagen a llevar a cabo un papel más activo y más equitativo dentro de los equipos de abordaje de las y los pacientes. Entonces, quisiera agradecer al apoyo del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina y a la RCNA a través de la Alianza de Biomarcadores de Imagen Cuantitativos por todo el apoyo a los trabajos que presenté hoy, así como a los codirigentes del comité que dirijo, al doctor Anthony Samir y al doctor Michael Wang. Y por último, les dejo aquí la página wiki de Kiva, donde pueden seguir de cerca el trabajo que estamos realizando. En particular en el área de ultrasonido existen bases de datos de simulaciones en las que ustedes pueden reproducir los resultados que se han reportado en la literatura, utilizar los códigos para validar las propiedades de los maniquíes, etc. Y pues agradezco de nuevo la invitación a participar en este seminario y pues con mucho gusto responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Iván, por esta muy interesante plática, y invito a la audiencia a que se unan a este espacio de preguntas y respuestas. Para ello pueden utilizar el chat para nosotros darle lectura a ellas. Voy a abrir con una pregunta que se me hizo muy interesante, o un dato muy curioso. Si nos podemos regresar, por favor, a la gráfica de la velocidad del pulso eco, en donde donde estaba el hígado normal y del otro lado estaba el hígado cirrótico. Ajá. Vi que los valores son muy parecidos, eran Sí. muy parecidos. ¿Cómo identifican cuándo es cirrosis o cuándo es sano? Con la clínica del paciente. Excelente pregunta, y de hecho esa es una de las razones por las cuales estamos buscando combinar diferentes biomarcadores en la etapa 3 de nuestra iniciativa. Obviamente la presencia de fibrosis por algún proceso inflamatorio va a causar un efecto de ambigüedad en el análisis y por tanto la evaluación de estos biomarcadores, en particular de la velocidad del sonido, se acompañan de los otros dos biomarcadores. Los trabajos que se reportan incluyen, por ejemplo, la atenuación o el coeficiente de retrodispersión, o incluso la evaluación de la imagen en modo B. Ok, y de hecho aquí nuestros compañeros de la mesa directiva hacen esa pregunta abordando la combinación de estos biomarcadores, y la pregunta es ¿cómo se puede asegurar la correcta combinación de biomarcadores o en el diagnóstico de las patologías? La manera en la que nosotros buscamos establecer esa correlación va a ser durante el segundo nivel, donde vamos a estudiar la correlación de cada uno de los biomarcadores por separado, entendiendo, por ejemplo,
qué tanto afecta el grado de dispersión en el grado de atenuación que estamos midiendo, cuáles son los efectos en el proceso de formación de la imagen causados por la aberración debido a las variaciones de la velocidad del sonido en la cuantificación de la atenuación y el coeficiente de retrodispersión. Entonces, los efectos combinados de cada uno de los biomarcadores los vamos a estudiar en la segunda etapa. Una vez que entendamos cómo interactúan esos tres biomarcadores uno con el otro, vamos a proponer una estrategia probablemente con Machine Learning o inteligencia artificial, con Deep Learning, que combinen estos biomarcadores de una manera óptima para maximizar el diagnóstico de cetosis. Esa Pero combinación de... no tenemos una respuesta en este momento porque no hemos llegado hasta esa etapa. Ok, sí. ¿Y esa combinación de biomarcadores es únicamente biomarcadores obtenidos mediante ultrasonido o pueden ser combinaciones de a lo mejor un biomarcador obtenido con resonancia magnética o con algún otro tipo de adquisición? Excelente pregunta. Comúnmente buscaríamos que estos biomarcadores fueran de acceso fácil. Entonces, lo más fácil en ese sentido sería combinar los biomarcadores de ultrasonido con biomarcadores serológicos que ya se aplican en la clínica. Y en ese momento evaluaremos la efectividad o el desempeño diagnóstico de la combinación con los biomarcadores serológicos. La combinación con resonancia magnética la veo más complicada por el acceso más restringido a los equipos de resonancia. Ok, muy bien. Entonces, comúnmente se podría utilizar, por ejemplo, la resonancia como una herramienta de evaluación inicial y el ultrasonido como una evaluación de seguimiento, por ejemplo, de seguimiento durante una intervención, ¿no?, terapéutica con un fármaco para la reducción de grasa en el hígado. Ok. Y me doy cuenta con el inicio de la plática que el uso de los biomarcadores eran como 100 biomarcadores que ya son comercialmente, que ya se utilizan comercialmente. ¿Esos son en Estados Unidos o ya es una realidad en la mayor parte del mundo, incluyendo Latinoamérica, México? No, esto es en todo el mundo y hago énfasis en que esos biomarcadores no son necesariamente biomarcadores de imágenes, son biomarcadores generales, como por ejemplo puede ser fibronectina fetal para la predicción de parto prematuro, etcétera, etcétera. No necesariamente de imagen. Ya es una realidad, vaya. Sí. Y otra. Aquí comentan de nuevo una pregunta. Para el uso de Machine Learning, ¿se necesita conjuntos de datos validados? En biomarcadores, ¿está pensado que la AIUCM también regule esta parte o se piensa que una organización o comité externo lo realice? Fantástica pregunta. De hecho, ya hubo una primera reunión del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina para la creación de grandes bases de datos a través de colaboraciones internacionales y multiinstitucionales que permitan, que provean la suficiente estadística para poder llevar a cabo el entrenamiento y la validación de las técnicas de Machine Learning y de Deep Learning. Ya hay una iniciativa dentro del instituto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿No? Bueno. Pues de nuevo, doctor Iván, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Definitivamente esta área de los biomarcadores en ultrasonido con el tiempo va a ir creciendo pues exponencialmente, como lo vimos en la gráfica de hace unos instantes de la cantidad de papers que se han ido publicando con el paso del tiempo. Tenemos tiempo con una última pregunta, Alejandro Pacheco. ¿Qué bibliografía se puede consultar? Puede consultar si es estudiante de segundo semestre de física y le interesa mucho la física médica. Excelente, buenísima pregunta. Déjame pensar sobre buenos artículos que puedan ser. O a lo En mejor cuanto a imagen fuente. cuantitativa, si se van a la página, al wiki que les presenté al final, de hecho, si me dejas compartir pantalla. Adelante, adelante.
Entonces, este es el wiki de Kiva. Entonces, si nos vamos a los comités, yo creo que lo más interesante para un estudiante de física es entender cómo lo que uno aprende de metrología, de propagación de incertidumbres, de evaluación de exactitud y de precisión se aplica en la clínica. Entonces, si se van al comité de metrología, aquí hay explicaciones muy claras y bibliografía sobre los procesos de metrología utilizados para la validación de estos biomarcadores. Y en la página de la RCNA, también si buscan Kiva en la página de la RCNA, hay 4 artículos muy interesantes sobre la importancia de la estandarización de los biomarcadores, en particular un artículo de Sullivan del 2016, si no me equivoco. Entonces yo les recomendaría empezar por irse a Kiva Wiki y hay un montón de cosas que leer en la página. Listo. Tenemos todavía tiempito para una pregunta más. Si alguien de la audiencia tiene alguna duda. María Esther Brandán, la doctora María Esther Brandán, que visite pues la Medical Physics Web para conocer lo que se hace en general. Listo. Pues muchísimas gracias de nuevo, doctor Iván, por su tiempo, por esta charla. Voy a presentar en este momento la constancia de participación que le vamos a hacer llegar a su correo electrónico. En lo que se presenta, Gilberto González, ¿utilizan Q-Wave o algún código para simular ultrasonido? Sí, de hecho, utilizamos diferentes herramientas. Utilizamos herramientas de modelación por elemento finito como Abacus o como Console. Utilizamos K-Wave para efectos de evaluar propagación lineal, procesos difractivos. Tenemos una herramienta diseñada aquí en casa para evaluar procesos de dispersión. Hay muchísimas herramientas disponibles para el desarrollo de estas técnicas. Muy bien, muchas gracias. Y en este momento sí pueden ver la constancia, ¿verdad? Gracias, Ramiro. Sí, listo. Pues la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina otorga el presente certificado al doctor Iván Rosado Méndez por su participación con el seminario titulado El papel de las y los físicos médicos en el desarrollo de biomarcadores de imagen cuantitativa. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos profundamente su participación y esperamos poder seguir en contacto con usted y en el futuro contar de nuevo con su participación para ver los avances para saber los avances que han tenido en esta área. Muchísimas gracias. Si me permites un último mensaje. Adelante, adelante. Aquella gráfica que les mostré sobre la organización del comité de ultrasonido por pulso eco, ultrasonido cuantitativo por pulso eco, que incluía más de 60 miembros, eso es excepcional. Somos uno de los comités más grandes. Por lo tanto, Kiva está recibiendo siempre la ayuda o las contribuciones de gente interesada. Entonces, yo les hago una cordial invitación a que se acerquen a Kiva. Si quieren, les compartí mi contacto en la última diapositiva. Hay comités para todas las modalidades de imagen, resonancia, tanto estructural como funcional, tomografía, tanto estructural como funcional, medicina nuclear, por supuesto, ultrasonido, y cuestiones más básicas como metrología, si lo que les interesa más es la parte estadística del análisis. Hay mucho trabajo por hacer, muy interesante y muy satisfactorio porque ven el impacto tanto en el aspecto comercial de la implementación técnica como en el éxito de la traslación clínica de estas tecnologías. Entonces les invito a acercarse, vamos a valorar muchísimo su contribución. Excelente. Igual también pueden acercarse aquí con nosotros a la comisión de seminarios para poderlos, en dado caso que necesiten que les enviemos el contacto del doctor Iván, con toda confianza pueden acercarse con nosotros. Y pues cerramos esta sesión, de nuevo agradeciendo al doctor Iván por su tiempo y de parte de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina, agradecemos a todos los presentes aquí
y excelente tarde y hasta la próxima, para el próximo mes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde.